Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto recibirlos en este penúltimo diálogo sobre contra el mal y la crisis civilizatoria. El tema que hoy nos ocupa, que es un tema, pues dentro de las crisis últimas que estamos viviendo, la gran crisis por la que estamos atravesando, junto con la justicia, que veremos, comentaremos, dialogaremos la próxima semana, y junto con la democracia, es un tema importantísimo, que tiene también que ver con la justicia en algún momento terminado. Sin verdad no hay justicia, sin verdad no hay muchas cosas. Y es este tema precisamente la verdad. Y para ello hemos invitado a María Eugenia Sánchez, y la quiero muchísimo, y para mí me ha dado grandes lecciones de vida y de conocimiento. Ella es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana de Puebla, doctora en sociología, pero también yo diría que es una especie de teóloga desprofesionalizada, ¿no? Es uno de los mejores teólogos, una gran espiritual en muchos sentidos, pues con un conocimiento humanista que pocas veces uno puede encontrar en los nuevos investigadores que se vuelven muy dentro de un contexto de su saber. Y Maru tiene esta virtud inmensa. Ella también vivió mucho tiempo, realmente su proyecto de vida, y a lo mejor tocaremos algo de eso, estaba en la sierra de Puebla, ¿no? Allí vivió con las comunidades indígenas, ahí crió a su hijo, ¿no? Que por cierto habla náhuatl, si no me equivoco, ¿no? Es un nahuatlaco de segunda lengua o parejo a su lengua madre. Y bueno, después tuvo que regresar a Puebla y está haciendo toda su labor, ha hecho toda su labor desde esta universidad y desde sus investigaciones. Maru, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Tiene varias publicaciones y una de ellas, su última publicación, que es muy inquietante, que se llama Desgarramientos. Y vamos a abordar mucho sobre este tema porque vamos a definir desde tu punto de vista, María Eugenia, y que tiene que ver con estos desgarramientos. Tú miras lo que lo que llamamos muchos crisis civilizatoria, como un desgarramiento civilizatorio, ¿no? Pero bueno, sitúanos un poco tu visión de este mal y de esta crisis civilizatoria por la que estamos atravesando y que viene de muy lejos. Estábamos analizando la que viene más bien del cristianismo, de la interpretación cristiana sobre el Evangelio, y luego sus largos procesos, su quiebre con la Ilustración, su quiebre con la Segunda Guerra Mundial, y ahora este quiebre con un muy breve tiempo después de la salida de la Segunda Guerra Mundial y los aparatos supranacionales para los derechos humanos, y etcétera, empieza a tener una crisis, la crisis de la democracia, la crisis de la justicia, y el tema que nos ocupa, la crisis de la verdad. Pero situémoslo, querida Maru, sitúanos desde tu punto de vista. Querido Javier, me siento muy honrada de que me hayas invitado a estos diálogos. Cuando me dijiste que se trataba de la crisis de verdad, la verdad es que me asusté un poco porque la palabra verdad se me resbala en las manos. Pero bueno, me puse a reflexionar precisamente en algo que he pensado mucho en los últimos años, que es lo que estamos llamando una crisis civilizatoria. Y que las características es que es inédita. Inédita por sus dimensiones planetarias, demográficas y ambientales. Y eso ha supuesto que lo que se está quebrando no es un sistema, es un orden civilizatorio con las subjetividades que le subyacen, con las instituciones que albergan esas subjetividades, con su vínculo con el hábitat. Y entonces se rompieron de una manera nueva, creo yo, los referentes cognitivos, emocionales, espirituales, éticos. Y nos vimos envueltos en una situación mucho más incomprensible, sin categorías incluso para nombrarla, como dice Saskia Sassen.
Y me parece que se detonaron dos reacciones opuestas, con una gama entre ellas, que es una reacción de tipo fundamentalista, buscar certezas absolutas, religiosas, políticas, culturales, y una indiferencia. Yo creo que por la impotencia en la que nos encontramos, porque como tú bien dices, mi esposo y yo, mi hijo, tuvimos 15 años en la sierra cambiando el mundo, y de repente todos esos horizontes utópicos se nos vinieron abajo. Y entonces hay también ese otro polo, el de la indiferencia, que es la orilla del cinismo light o cinismo potente. Y ese es el ámbito de lo que se ha llamado la posverdad. Pero creo que se han dado esos dos polarizaciones, esos dos extremos. Efectivamente, he estado desarrollando esa categoría de desgarramientos civilizatorios, o sea, como en plural, entendido como una ruptura específica de esta época de andamiajes estructurales y simbólicos de larga duración. Y también para bien, porque se naturalizaron relaciones, diría yo, perversas, el dominio de la sociedad sobre la naturaleza, del hombre sobre la mujer. Entonces se están rompiendo esos tejidos históricos de larga duración. Te puedo decir como algunas de cómo verbalizo estos desgarramientos. Por ejemplo, la viabilidad de lo que se llamó el desarrollo solo para una minoría a expensas de una mayoría y que aspira a ese supuesto desarrollo. Es una ruptura muy potente. La ruptura entre el patriarcado y la visión de una forma de familia y de sexualidad, y la lucha por la igualdad de la mujer y la ruptura de la heteronorma. Y eso nos estamos matando por ese tema, por esa problemática, porque está en el fondo de la subjetividad humana. El que se evidenció que ciudadanía y racismo son las dos caras de la misma moneda. Porque hemos tenido el imaginario de que el concepto de ciudadano es neutro. No es neutro. El concepto de ciudadano está anclado sexista, clasista y racistamente. Cuando en México se consolida el concepto y la categoría de ciudadano, se consolida el racismo científico en el siglo XIX. Y se va construyendo un sujeto racista en torno a la categoría de mestizo. Esto es algo que he trabajado mucho y que no es el momento, pero que me parece fundamental para entender mucho de lo que vivimos en México. Y bueno, desgarramiento que ha supuesto la transformación contundente del tiempo y del espacio con las nuevas tecnologías. Por ahí va mi reflexión en relación a los desgarramientos, Javier. Y bueno, cuando seguía yo meditando, que decías la verdad, bueno, aquí qué cosa, cómo visualizar esto, qué es la verdad frente a estos desgarramientos. Pues mira, me vino a la mente Camus, que tú quieres tanto y que yo también, aunque no lo conozca en la profundidad que tú, y decía yo, a ver, ¿qué es lo verdadero? Quiero hablar de lo verdadero más que de la verdad. Esa palabra siempre me causa un poco de escozor. Para Camus, la realidad y la historia son un absurdo. Y precisamente ahorita nos sentimos envueltos en una especie de absurdo. ¿Y qué era lo verdadero para Camus? Lo verdadero era la solidaridad en el corazón de las contradicciones. Y entonces yo siento que lo verdadero o medio verdadero para mí es precisamente la solidaridad en el corazón de esos desgarramientos que te he estado mencionando. Pues no sé qué opinas, No, y bueno, he elaborado una brújula y todo eso que alguna vez platicamos, pero sí. ¿qué opinas de todo eso? No, me encanta lo que estás diciendo, me encanta lo que estás diciendo.
tú dices lo verdadero, ¿no? A Ajá, mí me inquieta mucho. Hay una tesis, y ahorita que hablas de las solidaridades, y por eso a mí me encanta Camus, ¿no? Camus dice, el mal no lo voy a definir, tiene su pleito con San Agustín, un pleito bastante serio, porque él, además, su tesis de doctorado, bueno, su tesis de licenciatura, su tesis para recibirse como filósofo es sobre San Agustín y Plotino. Y allí realmente con su discusión con Agustín, ¿no? Que dice que el mal es, la eh, ausencia de bien. sí, la ausencia de bien, la caída, bueno, toda la interpreta a partir pues de este poema, de este relato que es el Génesis, ¿no? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de la prohibición, de la que ya hablamos un poquito con Jacobo, Dayan. Eh, Ajá, eh, Camus discute y dice, no, 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 no busquemos culpables, no busquemos, la vida es un don, es una cosa dada, y el mal que está dentro de la historia, que está dentro, no lo definamos, es un absurdo. Y él definía muy bien, con dos momentos que son muy claros, lo absurdo y que hemos estado padeciendo, lo absurdo divino, que son las enfermedades, los terremotos, aquello donde supuestamente la mano del hombre no está. Y lo absurdo humano, que describe muy bien en la peste, bueno, imbricado con lo absurdo divino, ¿no? La peste es una metáfora también de lo absurdo divino, es un libro escrito después de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Lo arbitrario humano, no dice lo absurdo, dice lo arbitrario, que tiene que ver con lo absurdo. ujú, La ujú. arbitrariedad es absurda, que son las guerras, que son las imposiciones, que son las dominaciones, que son las casas de tortura. Lo que hemos vivido, estas dos arbitrariedades están bien larvadas. Y habla de esa solidaridad. Bueno, y me remonto un poco también para decir, sí hay una verdad. Camus dice, la verdad es la vida misma, la gratuidad de la vida misma, ¿no? Y esa gratuidad solo puede expresarse cuidándonos, como tú dices, solidarizándonos, ¿no? Pero eso verdadero tiene un componente, yo creo que de verdad viene de algún lado, así como viene de algún lado nuestra capacidad, nuestro proyecto inhumano, ¿no? El proyecto inhumano es un proyecto también de nuestra propia libertad, ¿no? Eh, y Mauricio Beuchot, este filósofo que está en la universidad, este sacerdote también de los dominicos, dominico, tiene esta idea de la analogía, ¿no? Él vuelve a la analogía, que es un tema de la proporción, del cuidado. Él dice que hay una verdad. Yo creo que lo que dices de verdadero es verdad, viene de algún lado, pero de esa verdad no podemos decir absolutamente más que partes, ¿no? La poesía dice, sí hay verdad, porque si no, no habría poesía, pero no puedo decir todo de esa verdad. La digo a través de metáforas, la digo a través de relatos, la digo a través de cosas que no son demostrativas, que no tienen una intención racional demostrativa. Y yo creo que el acto de la solidaridad, lo que tú estás diciendo, Maru, y que Camus dice también, pero que tiene un componente también, preservemos este mundo humano, es la verdad, yo diría, ¿no? Tiene muchas formas de expresarse, pero su fundamento es la solidaridad y su fundamento es preservar lo mundo, lo humano. El problema es que ya no sabemos qué es frente a la emergencia de las tecnologías, frente a lo que llamas tú posverdad, frente a, digo, lo que se llama, no tú, sino lo llamamos muchos posverdad, creo que tú dirías que estamos más allá de la posverdad, frente a lo transhumano, a la robótica, a la manipulación genética, etcétera, etcétera, está variando y el cambio climático, estamos generando una crisis, como dices bien, inédita, pero de la cual, si salimos de ella, puede emerger una cosa que nos tendría que hacer revisar esto que tú dices, la solidaridad, lo humano, el mundo donde el ser humano florece.
¿Cómo verías estas solidaridades para preservar lo humano? ¿Puede haber un proyecto humano dentro de un proyecto transhumano o nacido de lo inhumano? No sé, estoy haciendo preguntas, complejizando Bueno, estamos tocando precisamente temas que finalmente los acaba uno tratando de medio leer desde otros registros, ¿no? Yo estaba pensando, cuando hablaste de San Agustín, que hay una teóloga luterana, Lita Basset, que lo cuestiona profundamente. Y me gusta el argumento no solo desde el punto de vista teológico, me gusta el argumento, ella dice, en las culturas mediterráneas, el árbol de la vida existía en todas, pero el árbol del bien y del mal no. Y la prohibición, entre comillas, de no comas del árbol del bien y del mal, no pretendas agotar el conocimiento del bien y del mal y controlarlo. Y ella dice que hizo San Agustín, transgredir esa prohibición fundamental desde el momento en que quiso explicar el origen del mal. Tiene ella un libro que se llama El perdón original, precisamente por contraposición a San Agustín, del abismo del mal al poder de perdonar. Bueno, es un libro que se me ha hecho bastante complicado, pero muy interesante. ¿Qué quiero decir con ello? Que las raíces del bien y del mal, y por lo tanto de la verdad, no nos son accesibles. Y que en la medida en que violentamos el carácter misterioso, nos dañamos. Precisamente empezamos a buscar culpables aquí. Eso no quiere decir que no analice uno maldades y bondades que dañan muy concretas y que se pueden analizar y contra las que se hay que luchar. Pero que en el momento en que queremos agotar el misterio del bien y del mal, acabamos generando ciertas formas de violencia. Yo creo que por ahí va un poco mi reflexión, y por eso te decía yo que cuando me tuve que venir de la sierra por la salud de mi hijo, que se me resquebrajó mi imagen de mí misma, yo me iba a morir allá en ese pueblo, todavía estoy a tiempo, pero bueno, y yo me sentí un poco perdida en un universo en el que mis referentes de lucha por la justicia, de crear un nuevo estilo de vida, de todo por lo que durante 15 años había yo luchado en la sierra. Y entonces dije, no, en este ámbito de bruma, de oscuridad, lo que se necesita es una brújula, no un GPS, el GPS te puede llevar al barranco, una brújula que es una agujita humilde que te marca una dirección cuando no ves nada. Y que lo importante no es si llegas a ese horizonte que no ves, sino qué pasos das y en qué dirección caminas. Entonces, bueno, me escribí mi brújula, la voy enriqueciendo, siempre sugiero que cada quien se elabore la suya. ¿Y cuál es el norte de mi brújula? Bueno, ese concepto tan manoseado como es la fraternidad, sororidad, hermandad, relaciones horizontales de reconocimiento recíproco. Ese es el norte de mi brújula. Y luego tiene varios elementos, porque te comentaba yo algún día, mi brújula tiene una dimensión cotidiana, una dimensión política y una dimensión mística. Cotidiano, ¿por qué? Porque todos los días podemos luchar contra los abusos de poder cotidianos y contra los que sutilmente también nosotros ejercemos. Porque todos los días podemos luchar contra el racismo y contra la deconstrucción del privilegio de la blanquitud. Es algo que está... Porque todos los días podemos favorecer una sexualidad responsable, afectuosa, más allá de sus diversidades. Porque todos los días podemos compartir bienes y luchar por la justicia para su buena distribución. Porque todos los días podemos indagar, sumergirnos en esa manantial de agua que tenemos fresca dentro de nosotros para tener una mayor hondura espiritual. Y es una dimensión política también. Es una dimensión política que busca estos
directrices, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, estas ideas, estas orientaciones que acabo de mencionar. Bueno, en ese sentido, políticamente es muy difícil. En el mundo de hoy, no estoy hablando porque estamos inmersos en una dinámica mundial, pero bueno, sí me siento vinculada con procesos como el de los zapatistas. He estado vinculada sin idealizar y sin... ¿Por qué? Porque ahí hay una construcción de vida digna. No sé si siga o no siga, y creo que la dignidad es lo que nos queda por defender en el mundo de hoy. Nos viene el colapso civilizatorio, la humanidad va a seguir, seguramente va a seguir, pero creo que tenemos que hacer el duelo de un futuro que no va a ser, de una idea de transformación de la realidad y de la sociedad, hacer unas relaciones transparentes entre los seres humanos con la naturaleza. No, es un desafío precisamente a una mayor humanización, pero seguramente con otros referentes. Y bueno, y cuando digo que tengo, bueno, y te decía yo, siento mucho respeto, y de ahí me surge una categoría que he estado trabajando, la de construir presentes dignos sin dejar de luchar. Y que tiene un poco el sentido de la brújula. Yo digo, a ver, yo lo que me importa es ir en la buena dirección, de repente cambio de rumbo y digo, no, a ver, allá está el norte. Que hay un hoyo, pues le doy la vuelta, pero esos pequeños pasos que podemos dar cotidiana, política y espiritualmente en la buena dirección. Yo siento que por ahí es tal vez como yo me estoy enfrentando a una oscuridad y me interesa insistir en estar en el corazón de esas contradicciones, de esos desgarramientos. Descubrir cómo podemos encontrar lo que yo llamo los huecos benéficos en el corazón de esas contradicciones. Ahorita que Cuando hablo de lo místico me refiero a que creo que hay corrientes de agua fresca que circulan en los subterráneos de la historia. Y entiendo que bueno, que ahí estamos en la poesía. No, yo voy... Oye, Borges decía que la teología era una rama de la literatura fantástica, ¿no? Sí, eso es lo que decía. Bueno, pero... Ok, está bien. Pero la poesía tiene algo que ver con la fe, ¿no? Es decir, hablando de esta verdad que se dice a través de metáforas, de relatos, es una forma del conocimiento que no le gusta al racionalismo, ¿no? Pero es una forma del conocimiento que por desgracia tiene mala prensa en este mundo extremadamente técnico, racional, racionalista más que racional, porque ya hemos perdido cierta racionalidad, un racionalismo, un uso de las cosas, ¿no? Una instrumentación de las cosas. El conocimiento poético no va con estos tiempos, parece que es una ramita por allí, pues que está bien que los poetas y los teólogos digan sus cosas, pero pues están en las márgenes, no importa. Pero quería volver a Camus a partir de tu brújula, ¿no? Yo me acuerdo en el discurso del premio Nobel, ¿no? Quizá el último discurso que pronuncia, porque morirá tiempo después de Camus. Él decía una frase muy impresionante, y la voy a conectar con el zapatismo, y la voy a conectar con cosas que vienen de esta tradición, de esta tradición civilizatoria, del cristianismo y sus relatos poéticos. Decía que a mí, y yo creo que la extendería a tu generación, a la nuestra generación y a las generaciones que vienen, que a mí se refería a la suya, decía hasta mi generación se nos había dicho que habría que cambiar el mundo, pero después de toda la violencia que hemos vivido, de las ideologías extenuadas que quieren rearticularse, de todos los procesos que hemos desencadenado, nuestra generación está llamada a algo más modesto,
tiene que ver con tu brújula, a intentar preservar el mundo, ¿no? El mundo donde está lo humano, donde la vida florece, ¿no? Y me remonto, ¿no? Tú estás dando elementos de esa preservación en tu brújula y en la invitación que haces a que cada uno de nosotros a partir de eso construya su propia brújula en medio de la oscuridad. Yo me remitiría al a que la historia se repite, ¿no? Es decir, los tiempos de crisis civilizatoria, esta, como dices muy bien, es inédita, porque es mundial y es gigantesca, ¿no? Y monstruosa, como nunca ha habido, ¿no? Desde las crisis civilizatorias. Pienso, para hablar de esta civilización desde la donde hemos pensado, que viene con el Evangelio del cristianismo, la caída del Imperio Romano es una crisis civilizatoria tremenda a nivel de lo que va a ser Occidente. La llegada de los españoles y la conquista ha sido un trauma, una crisis civilizatoria, y tú lo sabes mejor que nosotros, los zapatistas lo saben, tu experiencia con las comunidades indígenas en la sierra, pues fue una crisis civilizatoria terrible, ¿no? Que pervivió sus culturas y su reelaboración cultural y su mirada del mundo, pervivió en esto que tú llamas, ¿cómo los llamas? Benéficos, Huecos los benéficos. intersticios benéficos, estas pequeñas... Ajá. Y bueno, cuando... yo miro, la historia, las crisis de alguna forma se repiten, aunque se vuelven más complicadas, ¿no? Tienen algo cíclico, y crisis realmente quiere decir momento de decisión, ¿no? Podemos decidir irnos al diablo o podemos reelaborar lo humano, ¿no? Es la decisión, y la brújula en la que tú nos estás metiendo, tu brújula, es un momento de decisión hacia lo benéfico, ¿no? Eso benéfico, por lo que tú estás diciendo, por tu misma brújula, por el punto de referencia del zapatismo, de las comunidades zapatistas, se da en las periferias. Yo recuerdo, volviendo a San Agustín, ya cuando escribe La ciudad de Dios, y ya se va a morir, ¿no? Ya está viejo y está a punto de morir, y le toca la llegada de los bárbaros, ¿no? De lo que llaman bárbaros en ese momento, y el imperio ya está a punto de resquebrajarse, ¿no? Ha venido resquebrajándose lentamente. La velocidad con la que se resquebrajan los procesos civilizatorios, o lo que queda de los procesos civilizatorios en nuestra época, es tan rápido como la tecnología, como estas cosas. Allá no, allá en esas épocas tardaba grandes temporadas, incluso siglos, pues, ¿no? Pero bueno, San Agustín mira que ahí viene ya la caída de eso, y dice, si se cae esa cosa, que además acogió a la iglesia, pues ahí viene el apocalipsis, ¿no? Se acaba el mundo y ya, ¿no? Vendrá la segunda venida de Cristo y se establecerá un reino, pero los costos van a ser horrendos. Muere muy desgarrado. San Agustín muere desgarrado frente a sus culpas, ¿no? Siempre cargó culpas tremendas, y frente a la hecatombe del mundo humano, ¿no? De la historia, y sabe que por fe que será mejor ese otro mundo que viene, pero los costos van a ser horrorosos, ¿no? Como lo narra el Apocalipsis. ¿Quién salva? ¿Quién da en esa crisis? ¿Quién da la salida para recomponer el mundo? Digo, nos llevaría después a una complejización de ese mundo que, como dice Illich, la corrupción del Evangelio dio lo peor, dio este mundo, entonces sería otro tema, ¿no? Pero quien recompone ese mundo son precisamente como los zapatistas, como este tipo de comunidades, como este tipo de brújulas que se mueven tanto personal como colectivamente en pequeños grupos, ¿no? Son unos tipos que nadie, por los que en el imperio nadie daba nada, ¿no? Unos tipos que dijeron, cuando Constantino les da rango imperial a la iglesia, ellos no ven, estoy usando las palabras de Thomas Merton,
en su antología sobre los padres del desierto, ellos no ven compatible una política de Estado con el Evangelio. No le va esa cosa de que la iglesia que preserva el Evangelio se convierte en un poder político, al lado del poder imperial. Y se largan a los desiertos de Siria y de Egipto, se van a conocer como los padres del desierto. Y esos tipos, curiosamente, frente a la lógica, esta cosa que nos presentaban del paraíso lleno de cosas bondadosas, de un mundo que ha sido las mitopoiesis que nos han llevado hasta acá, ¿no? Hasta este drama, ¿no? Un mundo para todos, donde hay abundancia, etcétera, etcétera. Ellos no, ellos van a encontrar el paraíso a los desiertos, buscaban un cambio, un estatus ontológico, digamos, un nuevo ser, un ser proporcional, un ser que pudiera subsistir en lo mínimo de una gran pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, esos tipos que estaban allá en los desiertos y que frente a la crisis iban a visitar muchos porque buscaban una respuesta, se van haciendo muy fuertes hasta que San Benito de Nurcia, por eso es el padre, el santo patrono de Europa, ¿no? Hace el monacato, y cuando se desmorona el imperio, no es la iglesia imperial la que rehace, es precisamente los monasterios bajan y hacen un nuevo pacto que después se va a volver a degradar, que va a ser el feudum. El mundo feudal es un pacto donde los santos, Dios y los santos que son intermediarios y los monasterios donde se preserva ese pacto van a cuidar al pueblo, y donde hay una parte que van a ser los caballeros que van a cuidar de alguna manera la vida del pueblo, ¿no? Y por eso siempre intentaron, en los mejores momentos de la feudalidad, pues que las guerras y todas esas cosas se hicieran fuera del feudo, ¿no? Fuera de donde la vida humana y la vida florecía, ¿no? Se va a corromper. Pero mirando así, y cuando tú dices la brújula, cuando Camus dice hay que preservar el mundo, cuando tú dices he allí la propuesta zapatista, son las márgenes, es decir, en un mundo tan oscuro, en un mundo donde no hay forma de contener la lógica política que va al abismo, no hay forma de contener la lógica tecnológica, que pues también es una cosa muy extraña, muy ambigua. Lo único que queda es la preservación de estos nichos que sí hay una gran hecatombe, en esos nichos se preserva el mundo de lo humano, en esos nichos podría, frente a una grave hecatombe, rehacerse una humanidad, si quieres, distinta, no lo sabemos, pero a partir de raíces muy específicas que vienen de esta cultura que está convulsionada. ¿Cómo verías eso, Maru? Bueno, me encanta escucharte y visualizar la forma como las crisis civilizatorias y la búsqueda de construir lo humano, de que la vida florezca, que esa expresión me gusta mucho. La proporcionalidad, que es una de tus ideas centrales de tu pensamiento. A ver, a mí me preocupa un poco el romanticismo que se ha hecho de las comunidades indígenas, ¿sí? Porque es peligroso y porque incluso yo a veces digo que es una nueva forma de racismo cordial. Yo manejo esta categoría de racismo cordial porque la tenemos todos los días. Es morenita pero buena gente, a falta de pan tortilla, o sea, la civilización del trigo por encima de la civilización del maíz. Qué bonitos los inditos, mientras no quieran un diálogo horizontal, ¿verdad? Entonces, me parece que a veces es una nueva forma de racismo cordial. Hay las comunidades indígenas como un poco como el buen salvaje, se me hace terrible. Los seres humanos con virtudes, defectos, pasiones que han sido estigmatizados y oprimidos, sí. Pero cuidado con ese romanticismo, porque creo que no nos ayuda, por un lado, a discernir esas orientaciones de vida que nos están dando,
pero a la vez regreso a mi idea de que hay que buscar esos huecos benéficos en el corazón de los desgarramientos civilizatorios, ahí en medio, ahí donde se está dando las situaciones de desigualdad y opresión, desde arriba también. Yo estoy analizando la blanquitud, cómo se produce y se reproduce la blanquitud para entender el racismo. Así como no podemos entender la pobreza sin entender cómo se construye la riqueza y extrae riqueza, es difícil entender el racismo si no entendemos cómo se construye y se reproduce, sobre todo el racismo latinoamericano y mexicano, que tiene la huella del criollismo y que es diferente de alguna manera al supremacismo blanco. Tenemos que entender esos ámbitos también. Tenemos que entender ahí donde choca el patriarcado y la ruptura de la norma heterosexual, porque creo que hay inquietudes realmente humanas en ambos polos de los desgarramientos, aunque esto no sea la mejor políticamente correcto. Yo, bueno, nuestro trabajo en la sierra era precisamente construir desde abajo y desde adentro, a manera de fermento, un nuevo estilo de vida, ¿no? Y claro que el vínculo, claro que los zapatistas han dado una pauta, porque fue el primer intento de un diálogo realmente horizontal en el país. Pero criollos y mestizos dijimos, a ver, no. ¿Cómo se les ocurre que realmente... porque nos cuestionaron la identidad nacional, Javier. Sí, cuestionaron nuestra identidad criolla, nuestra identidad mestiza que esconde ese racismo. Entonces no es nada más un México sin nosotros, a veces cuestiono un poco el concepto. No, es que hay que transformar, habría que transformar la cultura hegemónica a partir de ese desafío. Pues no se trata de, bueno, ahora sí les vamos a hacer justicia a los indígenas, a ver de qué está pasando, ¿no? O sea, lo que tenemos en el gobierno de hoy es un racismo cordial. Sí, absolutamente de acuerdo. Un racismo cordial. Esto para insistir en que, no sé, la verdad no sabría qué decir. Se ha dicho mucho que es desde los márgenes, pero me da miedo que estemos desplazando nuestras utopías así demasiado rápidamente. No, yo lo que digo vaya, simplemente... no, pero eres muy generalizado, no digo que tú lo digas, es muy generalizado. No, sí, es un símbolo, no, pero lo que tú dices es eso, es decir, estas pequeñas brújulas, o esto que estamos haciendo aquí, y que pues le llegará a otro puñado de seres humanos, ¿no? Sí. Estamos preservando un mundo con otra, a partir de lo más humano que hemos encontrado en el proceso civilizatorio, y que ese diálogo, o eso a lo que nos desafía el zapatismo, nos desafió el zapatismo, lo estamos reproduciendo acá dentro de nuestro propio mundo, dentro de las contradicciones, porque ellos de alguna forma tienen algo que nosotros no tenemos, por desgracia, tienen territorio, ¿no? Y eso hace una diferencia. El mundo de hoy no tiene territorio, simplemente aquí estamos. No, si hay un territorio, no, sí, pero Maru está en el suyo, yo estoy en el mío, los muchachos que nos están cubriendo están en el suyo, estamos en atmósferas distintas, estamos en la espacialidad, hablando de temas muy importantes que tienen que ver con preservaciones del mundo muy concretas, ¿no? Bueno, a nosotros nos toca el desafío de, dentro de esta espacialidad sin locus, asumir el desafío de ahí y construir nuevos locus. Esto es un locus extraño, pero es un locus, ¿no? Un locus del pensamiento. No sé, estoy... No. Estás centrándote en el tema del territorio, que ciertamente es un tema muy importante y que me parece que nuestro territorio es muy multilocalizado. Ajá, sí. Porque de hecho tenemos un territorio. Tenemos un territorio que no necesariamente es ni nuestra colonia ni nuestro barrio. Yo tengo mi mapa emocional y físico. Bueno, pues tengo aquí mi casa y este rincón de la computadora, y tengo San Miguel Sinacapan, y tengo ahorita Izacamastitlán, que les están queriendo meter la mina a fuerza, hubo una asamblea apenas hace 15 días, y te da mucha mano negra detrás, y es muy duro lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Chiapas?
una violencia brutal de la que se ha hecho caso omiso. Y por otro lado, sabemos que hay andamiajes, Javier, históricos que no se pueden revertir tan fácilmente. No es un tema de buena voluntad nada más. Hablaba yo un poco de la industria automovilística. Si ponen a San Francisco de Asís a coordinar la movilidad humana, va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que vive de esa industria, ¿cómo la reviertes? Y es de las más dañinas, no nada más por los automóviles eléctricos, no van a cambiar gran cosa, la cantidad de agua que se necesita para producir un coche. Aquí tenemos apenas el caso de los Pueblos Unidos en Zacatepec y Bonafont. O sea, Bonafont sacaba 1.600.000 litros diarios de agua, tenía un ingreso de más de 3 millones de pesos diarios y pagaba al municipio 65,000 pesos mensuales de impuestos. Y secó pozos y ríos de 20 comunidades rurales e indígenas. Y la vía legal no funcionó. Tomaron la planta de Bonafont y al año de haberla tomado, el río volvía a tener agua y los pozos volvían a tener agua. Y qué bueno, les echaron la Guardia Nacional y lo sacaron. Ahí están trabajando en ese tema del agua. Entonces, estamos aquí a 3/4 de hora de mi casa, ¿sí? Donde el agua sale de una llave y no sé muy bien de dónde viene, ¿verdad? Bueno, estoy diciendo que estamos entrampados en una serie de andamiajes que no es tan fácil revertir. Eso es lo duro del asunto de la situación en la que estamos. No es tan fácil revertir. No, yo lo sé, yo creo que no se va a revertir. Esa es mi hipótesis, que lo que queda es precisamente las preservaciones, esas pequeñas luchas que yo llamaría de resistencia simbólicas, porque al final de cuentas, el proceso para volver al apocalipsis va a terminar en la oscuridad, ¿no? Y que quien salva, pues son estas cosas que se mueven en esta franja que está muriendo y que de alguna forma no nace lo que probablemente sea lo nuevo, como diría Gramsci, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tratar de preservar esos pequeños, estas foquitos de resistencia, otra vez, vuelvo a tu palabra, ¿no? Estas huecos de benéficos. Luz, benéficos, ¿no? Es eso, ¿no? Esperando que pues el quiebre civilizatorio, lo que pueda venir, que parece oscuro, tremendamente oscuro, si es cierto que podemos leer poéticamente el fundamento de Occidente a partir de la Biblia, ¿no? La Biblia nace con la creación, hay un parteaguas histórico que no hemos entendido y que en sus corrupciones nos llevó hasta acá, que es el mensaje de amor, de ese amor inédito que llamamos caridad, una palabra ya muy pervertida y manoseada, el amor de la parábola del buen samaritano, ¿no? Nadie lo entendió, nos fuimos por el otro lado y, como dice el Apocalipsis, pues termina en la destrucción, pero el Apocalipsis no es solo la destrucción, es la revelación. Quizá esa revelación tiene que ver con estas pequeñas cositas. ¿De dónde vino la luz? Pues de la preservación de esos mundos que decidimos que eran nuestros y que había que explotar, y a los indios que había que explotar, ¿no? a todo esto, estos andamiajes de los que hablas, ¿no? Yo pienso, por eso volvería a retomar un poco esta idea que tú dices muy bonito, ¿no? De estos intersticios de luz, pero tenemos que mirarlos en la oscuridad misma, como dices también, ¿no? En la tiniebla misma, y hay que aceptar que hay una tiniebla, y que es de un orden muy hondo, muy oscuro, ¿no? Muy hondo. El otro día tú decías algo así, a lo mejor no repito de la misma manera. Hay que aguardar, llegar al límite máximo de la oscuridad para que emerja el sentido amoroso que trasciende esa oscuridad. ¿Y sabes qué pensé, Javier? Me da pena tocarlo, pero pensé en lo que fue el asesinato de Juan Francisco, tu hijo. Una experiencia que yo no puedo comprender. No puedo, ¿no?
y que fue el límite máximo de la oscuridad. El límite máximo de la oscuridad. ¿Qué hiciste, Javier? Un acto verdadero. Quiero regresar al tema de la verdad. Un acto verdadero. Emprendiste una marcha solidaria por la paz con justicia y dignidad que le dio tanta fuerza, tanto sentido, tanta profundidad a tantas gentes. Y yo siento que ese tipo de actos verdaderos, Javier, no pasan, ahí están, permeando el mundo. Bueno, es Sí, sí, algo sí, con lo que me gustaría, no sé, sí, cerrar pues. cerrar o algo así, porque es muy fuerte. Yo creo, no, te lo agradezco mucho, te agradezco, pero vuelvo a eso, esos son esos espacios de luz como lo son lo que despertó el zapatismo, la oscuridad, la monstruosidad, la velocidad vuelve a aplastar, a subsumir esto en la oscuridad, pero ahí estás, Ahí está. son datos, ¿no? Es vida. Datos desde donde puede rehacerse el mundo, ¿no? En algún momento, ¿cómo? ¿Quién sabe, no? Pero no son datos del pasado solamente. No. No, es vida que ahí está, que ahí está. Eso Sí. me parece muy importante para entender el sentido transtemporal no sabría yo, de esos actos de bondad, de esos actos de bondad. Estás justamente en la parte de la brújula mística, de tu brújula mística, ¿no? Sí. Que yo creo que es la parte más, la que anima mejor la historia, ¿no? O la que preserva mejor lo humano, ¿no? La brújula mística, que justamente en el Cronos, porque estos son actos, para hablar con terminologías teológicas, son actos que rompen el Cronos, que rompen la historia del progreso, de todo esto, es el Kairos, como dirían los griegos, ¿no? Esos momentos en que, ¡pum!, algo sucede en medio del horror y permite un foco de luz, ¿no? Como esa madrugada en Ocosingo, ¿no? Todos estábamos dormidos y de repente un puñado de indígenas, ¿no? Con un señor encapuchado, toma un pueblito allá y cambia la mirada, ¿no? Por lo menos con una fracción cambia la mirada, ¿no? E introduce lo que no se ha podido introducir. Aquí estamos, y no es como ustedes quieren. Esto tiene que terminar en una horizontalidad, ¿no? Exacto. Tarde o temprano. Tu iluminación en la sierra bajas, pero abres aquí, ¿no? Es decir, puta, yo quería quedarme, no. Hay que bajar a la oscuridad más oscura y desde ahí abrir, es decir, lo que tú, a donde llevan tus desgarramientos es a eso, pues a la oscuridad, pues allí abrimos un resquicio de luz, ¿no? Quizá eso tenga que ver con lo verdadero, con la verdad llevada a tu categoría, lo verdadero, ¿no? No lo sé. Ay, Javier, pues no sé si todavía cuánto más dura nuestro diálogo. Tenemos todavía unos 10 minutos, Maru, si quieres cerrar, vamos cerrando, creo que hemos dicho cosas, bueno, que abren hacia muchos mundos que nos llevarían a reflexionar y a reflexionar, pero es bueno abrirlos, son pequeños boquetes, ¿no? Bueno, y que no es siempre tan fácil dialogarlos, ¿no? No es tan fácil dialogarlos porque finalmente hay una polarización de ideas, hay una polarización de imaginarios y fácilmente nos etiquetamos los unos a los otros y siempre estamos un poco en un umbral complicado de problematización, de crítica, de lucha y a la vez, fíjate, hay hablando de teólogos, Arvido Ricci, que dice que la fidelidad al ser humano es una dialéctica de aceptación y de lucha. Si solo aceptamos,
la realidad, nuestra realidad, nos estamos resignando y eso no es humano. No es humano. Si solo luchamos, pero no aceptamos, no nos tragamos la realidad, nuestro dolor, el del mundo, es una rebeldía estéril. Así es. Y es muy interesante. A mí me ha ayudado mucho en mi vida cotidiana y en todo lo demás. A ver, acepta primero, trágate el mundo. Para cambiar el mundo hay que tragárselo, hay que perdonarlo. Sí, Algo así, sí, ¿no? hay que mirarlo en su monstruosidad, su oscuridad sí, y su dolor, ¿no? Así sí, con toda su crueldad, sí, ¿no? Con toda su sí. oscuridad y crueldad, ¿no? Y entonces, bueno, es una búsqueda constante de, a ver, ya me estoy instalando, ya estoy nada más aceptando sin luchar, o estoy luchando visceralmente sin aceptar, bueno, la vulnerabilidad humana que compartimos todos los seres humanos, Sí. ¿no? Se dice rápido y entonces, no, pues ya estás en una postura. Es un permanente estar atento a esa dialéctica para no instalarnos y tampoco para estarnos, porque yo hablo, fíjate que algo que a mí se me quedó tatuado de mis años en San Miguel Sinacapan fue la confianza en el mañana. A mí me impresionó desde que llegué y de venir de un mundo en que tenías que ganar no sé cuánto a los 25 años para poder vivir tranquilo a los 80, a los 60, que antes, y ver, tengo jornal para dentro de 8 días, el lunes, Dios dirá, esa confianza en el mañana, yo la he visto a lo largo, ya va a ser 50 años que me fui a la sierra. ¿Sí? La confianza en el mañana, la capacidad de enfrentar las desgracias. Cuando hubo una helada brutal, se quemó el café, yo decía, qué capacidad intelectual, emocional, práctica para enfrentarlas. Tú te vas a trabajar de empleada doméstica a Puebla, tú agarra tu guitarra y veas tocar a fiestas. Yo, increíble la capacidad de enfrentar las desgracias. Es lo y que... la capacidad de celebrar, Javier. Sí. Eso es muy importante. Claro, hay que Eso celebrar, lo que hay que todavía celebrar. celebrarle, pues, La sí. capacidad de celebrar, estaba el huracán Dean, no había luz, no había nada, pues con velitas, pero se celebra, se baila, ¿sí? Yo no he bailado tanto en mi vida como los años que viví allá. Bueno, eso se me hace como, es algo que lo tengo muy, muy grabado. Fíjate que es muy bonito, digo, en estos lenguajes que son muy difíciles, que están muy manoseados y llenos de, Sí. contaminados de esto que describes muy bien, de todo este criollismo, de todo este imperialismo, de toda esta iglesia imperial y todas interpretaciones teológicas que, bueno, afortunadamente se están rompiendo ya. Pero tiene que ver con algo que además la modernidad ha retomado de una forma horrenda, la contingencia, ¿no? La contingencia, y yo creo que es esa confianza de la que tú estás describiendo, que quiere decir, esto está en manos de Dios, y Dios es bondad, ¿no? Y por más oscuro que sea, la sacamos, ¿no? Y celebremos esa vida misma que está implicada en las manos de Dios. No, la contingencia ahora se volvió algo horrible. Mire, cómprese un seguro porque mañana se va a morir, ¿no? O cómprese un seguro, no va, o sea, como si se pudiera dominar el futuro, ¿no? Como si el futuro fuera siempre amenazante, ¿no? Cuando es el presente lo que es amenazante y cómo enfrentas el presente desde eso verdadero, ¿no? Desde esa celebración de la contingencia, de que el mundo, a final de cuentas, en medio de la noche, tiene sol, y un día va a amanecer, ¿no? Es decir, está en las manos de la bondad, ¿no? Tal vez, para ir cerrando, Maru, tal vez eso sea la verdad, tal vez eso sea lo verdadero, como tú lo defines, para no llegar a la categoría de que la verdad, pues como sucede, ¿no? La verdad es lo que dijo Andrés Manuel hoy en la mañana y la verdad es lo que dicen otros por allá y ahí nos agarramos a chingadazos y nunca iluminamos lo verdadero, como dirías tú, ¿no? No sé qué, en tus Pues desgarramientos, ¿cómo cerraríamos? Creo que esta es una
una bondad sobre la verdad, ¿no? La verdad tiene que ver con la bondad, quizá, De acuerdo, no de con el acuerdo. bien, con la bondad, ¿no? Sí, yo creo que es un buen cierre, ese. Es un buen Maru, cierre. Maru, mil gracias. Como siempre, me causas una gran paz, cosa que me es difícil a veces en mi corazón, pero siempre tienes esa virtud de darme una gran paz. Ay, me da mucho gusto, Javier, me da mucho gusto, Muchas me da gracias, mucho Maru. gusto. Y muchas gracias a los que tuvieron la paciencia de grabarnos. Sí, hay mucha bondad detrás de todo esto también. Sí, 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 son huecos benéficos. exactamente. Maru, mil gracias. Te abrazo con todo mi corazón. Estamos en contacto. Te quiero Sí, mucho. querida Javier, igualmente.